ingresar hasta cuando sea el examen, puede ser que se nos complique. De igual manera, vamos a tener una actividad de zona previo al primer examen parcial, la cual estará disponible el fin de semana. Son varios días los que va a estar abierta la actividad. Ustedes deciden en qué momento la hacen. Incluso tienen 2 intentos. Hacen un primer intento. Si no les pareció la nota, pueden hacer otra vez el otro intento. Algún elemento que considerar es que cuando comienzan un intento tienen que terminarlo, ¿verdad? No es posible que empiecen un intento en la mañana, lo quieran continuar al mediodía y lo finalicen en la noche. Eso sí no se puede, porque una vez comienza el primer intento empieza a correr el tiempo, y cuando concluye el tiempo, aun cuando ustedes no hayan terminado, les va a cerrar la oportunidad. Pero igual hay 2 intentos, ¿verdad? Entonces, cuando vayamos a sentarnos a hacer uno de los intentos, no importa cuál, siempre tomémonos los minutos que correspondan, porque no existe la posibilidad de ir dividiendo ese intento en varios momentos. Bien, si no hay dudas, si no hay inquietudes, entonces vamos a seguir avanzando. Estamos hablando ya de la sociedad capitalista. Estamos conociendo qué es lo que pasa con la generación de conocimiento en la sociedad que ahora nosotros vivimos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algún comentario? Emerson. Disculpe, yo no le pude escuchar. ¿Para cuándo era ese cuestionario que está en línea? Esa evaluación. Pues entre a la página, ahí está la información. Ahí le precisan el día y la hora en que comienza la actividad. Sí, yo de hecho entré a la plataforma, ya me puedo dar cuenta de que sí, ahí están ya cargadas un montón de actividades, pero sí no me percaté del horario. No voy a revisar, gracias. Pero ahí está ya la primera actividad. Todavía no está disponible, ¿verdad? Porque todavía no es que hoy ya la podamos hacer, pero sí para los próximos días. Ahorita no podemos acceder porque no está habilitada para hacerla ahora, ¿verdad? La vamos a hacer en los días que vienen, no hoy. Entonces ahí está ya lista para cuando llegue la fecha de apertura, ustedes pueden comenzar a realizarla. Bien, entonces vamos a hablar de la sociedad capitalista, que es en la que hemos estado hablando, tratando. Se recuerdan, hemos dicho que hay un momento en el cual hay conflicto entre la pequeña burguesía y los señores feudales. Este conflicto se va a resolver en un movimiento revolucionario. El ejemplo clásico es la Revolución Francesa, allá por el año 1789, 1799, pues se da este movimiento en donde la pequeña burguesía francesa impone su voluntad a los señores terratenientes de Francia y producen un cambio. Entonces, a partir de ahí, que es donde quedamos en la última clase, seguiremos avanzando hoy. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues la verdad es que hemos estado viendo cómo poco a poco se va dando una desintegración de esa sociedad feudalista y ha ido naciendo una nueva sociedad que es el capitalismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ahí? Pues resulta que cuando esta pequeña burguesía alcanza el poder, va a buscar los objetivos que se había planteado. ¿Se recuerdan cuáles eran los 2 objetivos, verdad? Uno era conseguir la fuerza de trabajo y el otro era conseguir la materia prima. Entonces, para conseguir la fuerza de trabajo viene y lo que va a hacer principalmente es una limpieza de fincas. La limpieza de fincas lo que implica es quitar esos cercos que había. No solo quita los cercos, sino también viene y bota, derriba los ranchitos que se tenían. Eso deja prácticamente abierto el campo allá en ese feudo. ¿Y para qué lo abrió? Bueno, pues lo abrió para obligar a los campesinos, limpió el campo para obligar a los campesinos a que tuvieran que abandonar esa tierra, tuvieran que salir del feudo. Y cuando esos campesinos salen del feudo, ¿a dónde van a ir? A esas pequeñas ciudades, a esos burgos. Ahí van a llegar los campesinos. Esos campesinos llegan a la ciudad, llegan al burgo, y ahora para poder cubrir sus necesidades, pues ya no pueden dedicarse a trabajar la tierra, porque no hay tierra que cultivar ahí en esa pequeña ciudad. Lo que van a tener que hacer es entrar a trabajar a esos talleres de los que hemos estado hablando. Se dan cuenta cómo la pequeña burguesía se agenció de la fuerza de trabajo, pero ahora necesitaba de la materia prima. Bueno, pues ahora le quedaron libres los campos, y en esos campos ahora se va a tener la posibilidad de pastorear ovejas. Y
Recuerdan que de las ovejas es que viene la lana, que es la materia prima que están utilizando estos pequeños burgueses en sus talleres artesanales. Entonces, es así como el triunfo de la revolución va a dar lugar a que la pequeña burguesía alcance los objetivos que se había planteado. Vamos a tener una nueva forma de organización social. ¿Cómo va a funcionar esta sociedad? Pues va a funcionar con dos clases sociales fundamentales, ¿verdad? Por un lado, los capitalistas, la pequeña burguesía, que se va a convertir, obviamente, la propietaria del negocio, la propietaria de los bienes de producción, mientras que por el otro lado vamos a tener a los trabajadores o proletariado. Estas son las clases sociales fundamentales de esta sociedad capitalista. Por un lado, la burguesía o capitalistas, que son la clase dominante, y por el otro, los trabajadores o proletariado, que son la clase dominada. Ahora, ¿cómo es que logra funcionar esa sociedad integrada por esas dos clases? Bueno, pues igual que las otras que hemos esquematizado, acá también van a existir necesidades. Y estas son las necesidades de toda la sociedad capitalista. Aquí están representadas las necesidades de los dueños del capital y de los trabajadores. Podríamos dividir y decir que la parte de abajo son las necesidades de los trabajadores y la parte de arriba son las necesidades de los capitalistas. Ahora, ¿cómo se logran cubrir las necesidades en esta sociedad? Para eso es menester producir. Bueno, pues la producción la hacen los trabajadores. Y los trabajadores se dan cuenta ustedes que son capaces de producir todo este rectángulo verde, aun cuando las necesidades de ellos solamente es este pequeño rectángulo que tenemos acá. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que los trabajadores han sido capaces de producir más allá de lo que necesitan. Esa porción que los trabajadores están produciendo más allá de sus necesidades es a lo que en otras sociedades hemos llamado también excedente económico. Sigue existiendo el excedente económico. Los trabajadores son capaces de producir un excedente económico. Ahora, ese excedente económico se lo van a apropiar los capitalistas para cubrir sus necesidades. El excedente económico, se recuerdan que en la sociedad feudal tenía un nombre. ¿Cuál era el nombre del excedente económico en el feudalismo? Renta de la tierra, Ale. Muy bien. Pues en esta sociedad capitalista, ese excedente económico va a tener como nombre plusvalía. La plusvalía es el excedente económico producido en esta sociedad capitalista. Y de esa plusvalía se va a apropiar el capitalista, se va a apropiar la burguesía, porque es la dueña de los medios de producción. Bueno, pero ahora hablemos de lo que estaba pasando con el conocimiento. ¿Se recuerdan? Este ha sido nuestro esquema sobre qué se puede conocer. Ahí tenemos el pensamiento, la naturaleza y la sociedad. Habíamos señalado que la atención al principio de esta sociedad capitalista se había centrado en la naturaleza. Pero ahora ya viene el momento de empezar a hablar del otro pedacito que hay en este rectángulo, de donde está la sociedad. Y el primero que consideró que había que tratar de estudiar la sociedad es este señor, que vivió entre el año 1798 y 1857. Este señor es Augusto Comte, ¿ya? Augusto Comte. Augusto Comte dijo, hace falta estudiar la sociedad. Algo interesante de don Augusto Comte es que él estaba muy motivado porque, se recuerdan, las ciencias naturales habían alcanzado un alto desarrollo. Se recuerdan que habíamos hablado de don Isaac Newton, que descubrió las leyes de la física y que produce toda una revolución mediante el uso de un método que permite ir avanzando cada vez a la física. La física era la ciencia más avanzada en aquella época. Y don Augusto Comte dice, bueno, pues la verdad es que debiéramos estudiar la sociedad también, no solo la naturaleza. Este es el primer señor que dice, hay que estudiar la sociedad. Pero como este señor estaba muy preocupado por la física, porque la física era la ciencia que más desarrollo había alcanzado, cuando este señor dice que debe existir una ciencia que estudie la sociedad, ¿qué nombre le va a dar a esta ciencia? Él le da el nombre de física social. ¿Ya? Increíble, ¿verdad? Él le da el nombre a la ciencia que debe estudiar la sociedad y dice que esa ciencia deberá llamarse física social, porque física
Porque es la ciencia que más desarrollo había alcanzado en la naturaleza. Orientado, guiado, inspirado en que la física había sido tan exitosa para estudiar la naturaleza, creyó que la ciencia que debiera estudiar la sociedad también debiera llamarse física, pero le agregaba el calificativo de social. Física social, dijo este señor. Este señor, con el paso del tiempo, va a llegar un momento en el cual ya no va a decir física social, va a decir que esta ciencia debiera llamarse sociología. Por eso, por haber dado el nombre, es que a este señor a veces se le conoce como el padre de la sociología. No porque haya creado la ciencia, porque no creó la ciencia. Dijo, debiera haber una ciencia que estudiara la sociedad. Esa ciencia debiera llamarse física social. Y después dijo, no, llamémosla de otra manera. ¿Cómo? Llamémosla mejor sociología. Pero él solo está diciendo, debe haber una ciencia que estudie la sociedad y la vamos a conocer mejor como sociología. No creó la ciencia, dio el nombre, ¿ya? Entonces, a este señor, por eso se le conoce como el padre de la sociología. Este señor, dentro de tantas cosas que escribió, habló sobre una ley de los 3 estados. La ley de los 3 estados. ¿Y a qué se refiere un estado? Un estado no es un territorio, ¿ya? Un estado es un momento. Algo así como cuando hablamos del agua, ¿verdad? El agua está en estado sólido, está en estado líquido, está en estado gaseoso. Bueno, pues lo mismo pasa acá. Son los estados del conocimiento. ¿Y qué estados puede atravesar el conocimiento según Augusto Comte? Bueno, Augusto Comte dice que hay 3 estados. El primer estado, dice Augusto Comte, es el teológico. Ya es el más primitivo de los estados que hay cuando se intenta conocer la sociedad, el estado teológico. ¿Y qué ocurre con el estado teológico? Bueno, en el estado teológico lo que pasa es que los seres humanos, como realmente no pueden conocer el mundo, lo que hacen es atribuirle a divinidades lo que está pasando. Y nosotros recordaremos momentos que nos han descrito, ¿verdad?, en donde en la historia se habla sobre que en algunas civilizaciones hablaron sobre el dios de la lluvia, el dios del fuego, el dios de las cosechas, dioses para todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué llueve? Porque de repente Dios está llorando o se está bañando. ¿Por qué hay un eclipse? Porque de repente hay 2 dioses ahí, el dios Sol y el dios Luna, y de repente están peleando los dioses, y por eso es que se ve que está ahí la Luna y el Sol cubriéndose uno al otro. ¿Qué es lo que está haciendo el hombre ahí? ¿Qué está haciendo el ser humano? Está tratando de explicarse los fenómenos que hay a su alrededor, pero lo que hace es acudir a prácticamente cuestiones divinas para dar su explicación. Ahora, llega un segundo momento en donde ya no va a buscar la explicación en esos elementos de carácter divino. Es el estado metafísico. En el estado metafísico ya el ser humano va a considerar que las cosas se pueden explicar por lo que hay en el objeto. Pero lo que hay en el objeto, lo que hay en lo que se está estudiando, pero un poquito más allá, ¿verdad? Está atribuyéndole la explicación a lo que hay en las cosas, pero no a su esencia propiamente, sino está yendo un poquito más allá. Por eso se llama metafísico. Metafísico quiere decir que va más allá de lo físico. La explicación va más allá de lo que realmente hay. Entonces todavía sigue siendo bastante imaginaria la explicación. No está basada en lo que realmente hay. No está basada en los hechos, sino más allá de lo que está ocurriendo. Metafísico, más allá de lo físico. Es el segundo estado, dice Augusto Comte. Y hay un tercer estado cuando se busca entender cómo el ser humano explica las cosas. Y ese tercer estado es el positivo. El estado positivo es cuando estudiamos las cosas como son, las cosas tal y cual son, la realidad propiamente. Entonces, así es como evolucionó el ser humano cuando buscó explicar lo que hay alrededor. Primero acudió a las divinidades, luego acudió a las cosas, pero yendo un poquito más allá de ellas, lo metafísico, y finalmente ya vino y observó las cosas tal y como son, y eso es lo que da lugar al estado positivo.
Así pensaba Augusto Comte. Augusto Comte dijo que realmente cuando se habla de la sociología, hay que entender, aquí voy a hacer una modificación, ustedes, si no, no vamos a ver esto. Dijo que cuando se hablaba de la sociología, había que entender que habían dos sociologías. O sea, Augusto Comte dice, existe una ciencia, o debiera existir una ciencia, que estudie la sociedad. Pero esa ciencia que estudie la sociedad puede dividirse en dos partes. ¿Y cuáles son las partes en que puede dividirse esa ciencia? Augusto Comte dijo, podría haber una sociología estática y luego podría haber una sociología dinámica. Dos son las sociologías que podrían haber, una estática y una dinámica. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso de la sociología estática y la sociología dinámica? Bueno, lo que Augusto Comte nos está diciendo es que la sociología estática lo que va a hacer es estudiar cómo es que la sociedad logra conservarse. Porque al final de cuentas podemos observar que en la época de la esclavitud, por ejemplo, había una sociedad. En la época del feudalismo había otra sociedad. En la época del capitalismo hay otra sociedad. O sea, la sociedad ha continuado, no se ha desaparecido. No se extingue la sociedad. ¿Qué es lo que hace que la sociedad permanezca, se mantenga, continúe? Eso lo estudia la sociología estática. Es la teoría del orden, la que permite la conservación de la sociedad. Por el otro lado, dice Augusto Comte, podría haber una sociología dinámica. La sociología dinámica es la teoría del progreso. La sociología dinámica es la que me va a decir por qué es que la sociedad de hoy es superior a la sociedad de ayer. ¿Qué es lo que hace que la sociedad pase de una etapa a una superior? Eso lo explica la sociología dinámica. Eso es lo que dice Augusto Comte con relación a la sociología. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Licenciado, perdone, ¿podría volver a explicar lo de la sociología dinámica? Es la teoría del progreso, la que nos dice el cambio de una etapa a otra. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Frontal. Bien, entonces seguimos. Bueno, ya hemos visto cómo están surgiendo las primeras ideas sobre la necesidad de estudiar la sociedad, ¿verdad? Hemos hablado de Augusto Comte. Muy bien. Eso está ocurriendo cuando esta sociedad capitalista está avanzando poco a poco en su desarrollo, ¿verdad? Bueno, pues ahora volvemos otra vez a la parte histórica propiamente. ¿Se recuerdan que hablamos que entre 1789 y 1799 fue la Revolución Francesa? Aquella lucha entre la pequeña burguesía y los señores feudales. La pequeña burguesía triunfó y logró que los campesinos vinieran a la ciudad. Logró que las tierras quedaran limpias y pudieran dedicarse al pastoreo de ovejas para conseguir la lana, que era la materia prima que necesitaban en sus talleres. Muy bien, eso fue entre 1789 y 1799. Ahora ya estamos en otro momento. Estamos casi 50 años después. Se van a dar unos movimientos. Y es que lo que ocurre es que los trabajadores pasaron a una nueva forma de organización social, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Al principio eran campesinos, ahora resulta que ya están en la ciudad y en la ciudad dejan de ser campesinos y se vuelven obreros, se vuelven trabajadores de esos talleres artesanales. Bueno, estando los trabajadores en los talleres, definitivamente van a ocurrir cosas que no se presentaban antes. Por ejemplo, antes cada familia campesina estaba en la parcelita y no sabía qué le estaba ocurriendo al vecino. Ahora resulta que ya no trabajan de manera aislada.
Ahora están todos metidos en un taller en donde en una distancia corta, prácticamente uno a la par del otro, se entera de qué le está pasando al vecino. Antes no pasaba eso. Ahora están todos juntos entonces, y como están juntos se comunican, y como se comunican, se pueden organizar. Poco a poco los trabajadores empiezan a darse cuenta de que las condiciones para ellos no son apropiadas. Imagínense, las jornadas de trabajo eran extenuantes, estamos hablando de que estas personas trabajaban hasta 20 horas al día. Muchas veces a estas personas no les daba tiempo de ir a su casa, se tenían que quedar a dormir en ese lugar de trabajo y de repente por ahí, tal vez un fin de semana podían irse a la casa. La verdad es que en ese tiempo los trabajadores tenían jornadas largas, no existía el aguinaldo, las vacaciones, bono 14, todas las prestaciones que conocemos nosotros no existían. Entonces, el maltrato que estaban sufriendo los trabajadores y estando tan cerquita uno de otro, da lugar a que tomen conciencia, tengan conocimiento de qué es lo que está pasando. Se van a empezar a organizar. Y cuando se empiezan a organizar, van a buscar exigir mejoras para ellos. Ahora, estos trabajadores, entonces, ¿qué movimientos nos muestra la historia? Allá en Inglaterra, por ejemplo, entre 1835 y 1848, se da un movimiento que se conoce como el cartismo. ¿En qué consiste el cartismo? Se llama cartismo porque se hacían cartas. Resulta que los trabajadores organizados empezaban a escribir cartas y se las dirigían a los legisladores ingleses, en donde los trabajadores le pedían a los diputados que emitieran leyes en favor de ellos. Ya los trabajadores se están organizando. Resulta que, por ejemplo, en la figura de abajo tenemos otra vez lo que está ocurriendo en Francia, otra revolución en Francia. Pero esta revolución que está pasando en Francia es de 1848, no es la misma que vimos antes. Aquella fue 1789, esta es 1848, estamos hablando de 50 años más o menos después. Esta es una revolución que se está organizando, pero la lucha ya no es entre los dueños de la tierra y la pequeña burguesía. Ahora la lucha es entre los trabajadores y la pequeña burguesía. Allá arriba, por ejemplo, tenemos otra vez muestras de ese conflicto. Al lado derecho hacemos referencia a que los trabajadores incluso llegan a considerar que lo que ellos deben de hacer es tener el control del Estado y que para eso es conveniente que se organicen en un partido político. Forman un partido político comunista y le encargan a dos señores, a Carlos Marx y Federico Engels, que prepare el manifiesto, es decir, la declaración de que vamos a tener un partido político y cómo nos vamos a organizar y luchar para alcanzar el objetivo que tenemos. ¿Qué nos muestran estos hechos? Que los trabajadores han ido tomando conciencia de lo que se está viviendo y poco a poco se están organizando y están peleando para obtener un reconocimiento, para obtener algún beneficio. Eso ya está pasando en esta sociedad capitalista, ahí por 1848, 1850, que es cuando se están dando estos fenómenos que estamos esquematizando acá. Bueno, ¿qué viene después? ¿Se recuerdan? Ahora volvemos otra vez al conocimiento. El señor que había hablado de la sociología es don Augusto Comte. Dijo, debe haber una ciencia que estudie de manera general a la sociedad y a esa ciencia la vamos a llamar sociología. Augusto Comte, cuando creó esa sociología, ¿se recuerdan qué nombre dijo primero? Física social. Y ya dijimos que lo dijo porque se inspiraba en lo exitoso que había sido la física en las ciencias naturales, esa física que ustedes estudian en tercero básico. Pero don Augusto Comte, como vio que era tan exitosa aquella ciencia para estudiar la naturaleza, quiso usar el mismo método del estudio de la naturaleza, lo quiso aplicar para estudiar la sociedad. El movimiento que van a hacer con Augusto Comte, quien dice hay que estudiar la realidad tal como es, los hechos como son, y para estudiarlos vamos a usar el método de las ciencias naturales, y esta ciencia se va a llamar sociología. Este movimiento que está iniciando Augusto Comte se conoce como positivismo. Nació el positivismo de Augusto Comte. Bien, pues resulta que este señor ha hablado de eso, pero ahora ya hay un conflicto marcado entre trabajadores y capitalistas. Y ese conflicto hace que
aparezcan señores como este, donde don Carlos Marx va a decir, sí, hay que estudiar la sociedad, pero para estudiar la sociedad no vamos a usar el mismo método que Augusto Comte dice, porque ese método sirve para las ciencias naturales, sirve para estudiar la naturaleza, pero no es el apropiado para estudiar la sociedad. Hay que crear uno nuevo. Y entonces don Carlos Marx habló de tener una concepción materialista de la historia. Una concepción materialista de la historia, distinto a lo que pensó Augusto Comte. El objeto de estudio sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el objeto de estudio? La sociedad de una forma general. Vamos a estudiar a la sociedad de forma general. El objeto de estudio es el mismo. El método es distinto. Augusto Comte dice, usemos el método tan exitoso que se ha usado en la física de las ciencias naturales, mientras que Carlos Marx dice, no puede ser que usemos ese método. Ese sirve para la naturaleza, pero la sociedad no es igual. Hay que usar un método distinto. Entonces, a esta tu ciencia, Carlos Marx, que se va a dedicar a estudiar la sociedad, pero con un método propio, ¿cómo la vas a llamar? La llamaría sociología también. Pero si la llamo sociología, no van a entender que esto es distinto a lo que estaba proponiendo Augusto Comte. Entonces, ¿qué nombre le vas a dar? Le doy el nombre de concepción materialista de la historia. Entonces, hay un momento en el cual tenemos dos posiciones. Augusto Comte hablando de la creación de la sociología y Carlos Marx hablando de la concepción materialista de la historia. Dos posiciones que tienen el mismo objeto de estudio, pero que se diferencian por el método que se va a utilizar. Comte piensa que el método que se debe aplicar es el mismo de las ciencias naturales, mientras que Marx está diciendo, no, hay que crear un método propio para el estudio de la sociedad. Las ideas de Carlos Marx van a tener continuidad. Va a haber una persona que va a darle seguimiento a esto, y es Federico Engels, la misma persona que lo apoyó para hacer aquel manifiesto del Partido Comunista del que hablábamos antes. Bueno, este señor viene y llega un momento en el cual le dicen, bueno, don Federico, ¿usted qué cree? ¿Que sí debe llamarse concepción materialista de la historia? Y dice Federico Engels, la verdad es que el nombre que Carlos Marx creó me parece tal vez muy grande. Podemos hacerlo más sencillo, más entendible, más fácil de manejar. ¿Y qué nombre se le ha ocurrido a don Federico? Pues llamémoslo materialismo histórico. La verdad es que concepción materialista de la historia y materialismo histórico es lo mismo, solo que son momentos distintos. Cuando Carlos Marx comenzó con esto, lo llamó concepción materialista de la historia. Cuando Federico Engels le da continuidad, dice, esto se va a llamar materialismo histórico. Y las ideas de Marx y de Engels van a seguir siendo desarrolladas por otro señor, años después. Él es Lenin, Vladimir Lenin. ¿Y qué dice Lenin al respecto? Lenin dice, pues yo también podría sugerir que a este estudio de la sociedad, de manera general, en el que vamos a usar un método propio para la sociedad y no el mismo de las ciencias naturales, podríamos darle un nombre diferente. ¿Y qué nombre? Sociología. Ah, pero si le digo solo sociología, me la van a confundir con la que ya está promoviendo don Augusto Comte. ¿Cómo voy a diferenciar a la sociología que tenemos aquí al lado izquierdo de la que está promoviendo allá en el lado derecho don Augusto? Pues le vamos a agregar nosotros el calificativo de científica. Entonces vamos a decir de un lado que hay una sociología que es científica y la del otro solo es sociología. Bueno, esas son las posturas que se están dando en esos momentos. Al final de cuentas, lo que queda bien claro es que hay dos líneas, ¿verdad? Hay una que dice que hay que usar un método propio y hay otra que dice que puede aplicarse el mismo método de las ciencias naturales. Dos líneas de trabajo diferentes, aunque buscan abordar el mismo objeto de estudio. ¿Cuál? La sociedad de manera general. Esto que he esquematizado acá es lo que va a dar lugar a hablar de las concepciones sociológicas. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que va a dar lugar a hablar de las concepciones sociológicas. Pero antes de hablar propiamente de las concepciones sociológicas, vale la pena aclarar algo relacionado con esa concepción materialista de la historia, a la que después se le llamó materialismo histórico y luego sociología científica. Porque si tuviéramos que dar una definición
ya sea de concepción materialista de la historia, de materialismo histórico o de sociología científica, se recuerdan que es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, solo nombres distintos. Pero si tuviéramos que dar una definición, no importa con qué nombre la identifiquemos, la definición sería de que será una ciencia que estudie las leyes más generales. ¿Ya? Es una ciencia que va a estudiar las leyes más generales. ¿Las leyes más generales de qué? Del funcionamiento y desarrollo de la sociedad. Eso es lo que será el materialismo histórico, la concepción materialista de la historia o la sociología científica. Es la ciencia que va a estudiar de manera general, es la ciencia que va a estudiar las leyes más generales del funcionamiento y del desarrollo de la sociedad. Bien, expliquemos eso de la ciencia que estudia las leyes más generales del desarrollo y del funcionamiento. Expliquémoslo. Bueno, veamos primero. Aquí están las etapas del desarrollo. Las leyes que se van a estudiar, y aquí aclaro que estamos hablando de leyes científicas, ¿verdad? No estamos hablando del producto de la actividad legislativa. No estamos hablando de lo que producen los diputados en un congreso. Estamos hablando de lo que producen los científicos, de lo que descubren los científicos y nos lo dan a conocer. De esas leyes es de las que estamos haciendo referencia. Bueno, pues hay leyes que se van a observar en cualquier etapa del desarrollo social. Y hay otras leyes que se van a observar solo en una de esas etapas. Si yo estoy ante una ley que se observa solo en una o en algunas, esa ley es particular, ¿ya? Una ley particular se observa solo en una etapa, ley particular. Ahora, el materialismo histórico, la sociología científica o la concepción materialista de la historia no va a estudiar esas leyes particulares. ¿Cuáles va a estudiar? Las leyes más generales. ¿Y cuándo estoy ante una ley general? Una ley va a ser general cuando se va a observar en todas o en la mayoría de las etapas del desarrollo. Entonces, las leyes que estudia la sociología científica no son las leyes propias o específicas o particulares, las que se dan solamente en una de las etapas del desarrollo o en algunas de esas etapas. No, las leyes que estudia esta ciencia son las leyes más generales y como son generales, se van a observar en la mayoría o en todas las etapas del desarrollo. El otro elemento que vale la pena aclarar es que las leyes pueden ser de funcionamiento o de desarrollo. Una ley es de funcionamiento cuando lo que hace es explicarnos qué debe pasar en la sociedad para que ésta se conserve, para que ésta no muera. Mientras que una ley es de desarrollo cuando lo que hace es explicarme qué es lo que tiene que pasar en una sociedad para que ésta pase de una etapa inferior a una etapa superior. Entonces, el funcionamiento, lo que debe pasar para el mantenimiento, la conservación. Las leyes de desarrollo, las que van orientadas a explicar los cambios, los saltos, el paso de una etapa inferior a una superior. Veamos entonces algunos ejemplos. Con base a lo que hemos estado estudiando. Hemos dicho que en la sociedad feudal los campesinos producían un excedente que permitía la satisfacción de las necesidades de las familias campesinas y de las familias de los dueños de la tierra. Ahí hay una ley, ¿ya? Hay una ley porque dice que la producción creada por los campesinos produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? Cubrir las necesidades de las familias campesinas y de las familias de los terratenientes. ¿Se recuerdan ustedes? Esto lo estudiaron el año pasado cuando les hablaban de que era una ley científica. Era una relación de causalidad, causa y efecto, ¿verdad? Entonces aquí tengo la producción de los campesinos, permite cubrir necesidades de familias campesinas y familias de terratenientes. La producción permite aquello. Entonces ahí hay una ley. Esa ley, ¿ustedes qué creen? ¿Es una ley general o es una ley particular? General. General. Particular. Muchas gracias. Bien.
Dije que general es que se observaba en todas las etapas del desarrollo o en la mayoría, y que particular si se observa en una o en algunas. En este caso, esa ley de campesinos y terratenientes, ¿de qué época es? Feudal. 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 ¿Está presente en otra etapa? No. No. Entonces, esa sería una ley particular. Esa no sería estudiada por la sociología científica, porque esa es una ley particular. ¿Aquí qué interesa? Las leyes generales. Muy bien. Ahora, esa misma ley que he descrito antes, ¿será que es una ley que nos ayuda a decir qué debe pasar para que una sociedad se conserve? ¿O nos está diciendo qué debe de pasar para que la sociedad pase a otra etapa? ¿Es de funcionamiento, Lic? Muchas gracias. Efectivamente, esta es una ley de funcionamiento, porque ¿qué es lo que está haciendo? Diciéndonos qué debe pasar para que esa sociedad feudalista se mantenga. ¿Qué debe pasar? Que los campesinos produzcan y produzcan no solamente para ellos, sino también para las familias de los terratenientes. Entonces, ¿qué debe pasar para que esa sociedad se mantenga? ¿Qué debe pasar para que esa sociedad no desaparezca? Esa sería una ley de funcionamiento, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Es una ley particular y es una ley de funcionamiento. Esta ley, insisto, no sería estudiada por esa sociología científica, porque a esta le interesan las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo. Esta es una ley de funcionamiento, pero no es una ley general, es particular. Muy bien, ahora doy otro ejemplo. La lucha entre los grupos siempre ha conducido a que hayan cambios sociales. La lucha entre grupos siempre produce los cambios. Esa es una ley. Ahí hay una causa. ¿Cuál es la causa? La lucha. La lucha que trae siempre cambios, ¿ya? Siempre que hay lucha, siempre que hay conflicto, siempre que hay contradicción, se producen cambios. Es una ley, ¿ya? Esa ley, ¿qué creen ustedes? ¿Es una ley general o es una ley particular? General, Lic. General. Porque Es siempre hay una ley cambios. general, porque se observa en toda época. No importa en qué momento de la historia se ubiquen ustedes, van a descubrir que siempre las contradicciones, los conflictos, las luchas, son las que producen los cambios, ¿ya? Eso se observa en todas las sociedades, en todas las etapas. Eso es general. Ahora, ¿será de funcionamiento o será de desarrollo? Desarrollo. De desarrollo, porque nos dice qué debe pasar para que saltemos a otra etapa. La lucha produce el cambio, entonces es de desarrollo. Muy bien. Bueno, seguimos entonces avanzando con la explicación. Bien, volvemos a esta imagen, ¿verdad? Que es la que habíamos mostrado ya antes, en donde tenemos el conflicto entre estos. Por un lado Marx, Engels y Lenin, y por el otro don Augusto Comte. Ambos estudiando lo mismo, porque es lo mismo, ¿verdad? Se dan cuenta, los dos círculos están en el mismo campo, la sociedad. La diferencia es cómo estudiarlo. Augusto Comte dice, usemos el método de las ciencias naturales, y los otros tres dicen, no, hay que crear un método propio para el estudio de la sociedad. Aquí, ¿qué está pasando? Aquí lo que está ocurriendo es que está surgiendo, está brotando el conocimiento de la sociedad. Se dan cuenta que eso es lo que está surgiendo, que eso es lo que está brotando, que eso está comenzando, el estudio de la sociedad. Y a esos momentos en donde se da el nacimiento, el surgimiento, el brote, ¿cómo lo hemos llamado en otras clases? Concepciones filosóficas. Concepciones filosóficas es por lo general, pero aquí solo concepciones. Muy bien, entonces aquí estamos ante concepciones otra vez. Lo único es que estas no son de carácter general, porque no buscan explicarlo todo. ¿Qué es lo que buscan explicar estas concepciones? La sociedad. La sociedad, ¿verdad? No todo, sino solo la sociedad. Por eso este tercer momento se va a conocer como el de las concepciones sociológicas. ¿Se dan cuenta cómo fuimos evolucionando? Pasamos de las concepciones filosóficas,
al de las ciencias concretas o particulares, y finalmente hemos llegado a las concepciones sociológicas. ¿Alguna duda? No, licenciado. ¿Todo claro, Lic? Muchas gracias. Bueno, entonces, habiendo llegado a la parte final en donde ya conocemos cómo se da el surgimiento de las concepciones sociológicas, ahora vamos a centrar más nuestra atención cabalmente en esas concepciones sociológicas. Y para eso vamos a explicar un tema más. Este tema que vamos a explicar se conoce como las peculiaridades del desarrollo de la sociedad. Entonces, hablaremos ahora del desarrollo, de las peculiaridades y dificultades del estudio de la sociedad. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de las peculiaridades y dificultades? Aquí a lo que hacemos referencia es que vamos a comparar cómo es el estudio de la naturaleza y el estudio de la sociedad. Vamos a comparar los dos. Y vamos a descubrir que el estudio de la sociedad tiene elementos que le son propios, que no son comunes a los demás estudios. Pero también vamos a entender que esas peculiaridades a veces nos traen problemas, nos traen dificultades para conocer. Y entonces, en ese contexto, hablemos de estas. 3 son las peculiaridades que vamos a abordar. ¿Cuáles son estas? Bueno, la primer peculiaridad, primer diferencia que hay entre el estudio de la naturaleza y la sociedad. Cuando estudiamos la naturaleza, algo que vamos a notar es que, por ejemplo, estos estudios normalmente se hacen en un laboratorio. Y cuando se hacen en un laboratorio, quiere decir que el mismo ser humano los está recreando, los está volviendo a presentar. Es algo así como cuando ustedes, por ejemplo, tenían su semillita de frijol en el algodón húmedo, ¿verdad? Y resulta que normalmente es en Semana Santa que dejan la tarea. Mire, usted le coloca la semillita, va registrando los cambios que se hacen día a día, se va asegurando de que no se seque el algodón. Y muy bien, todos los niños, sí, así lo vamos a hacer. Pero como comienza el descanso, ¿verdad? Se van al puerto, a las procesiones y demás. Y cuando regresan se les olvidó. Pero no hay problema, ¿verdad? Podemos volver a colocar otra semillita y podemos observarla detenidamente. Cuando se estudia la naturaleza, así son las cosas. Podemos nosotros mismos recrear los fenómenos. Los fenómenos se repiten constantemente. Es algo que pasa en la naturaleza. Los fenómenos se repiten. Ahora, ¿qué pasa cuando estudiamos la sociedad? Si yo tuviera que estudiar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, pues ¿puedo yo repetir ese fenómeno para estudiarlo mejor? No se puede, ¿verdad? Porque si yo digo, a la gran, me fui de vacaciones y no vi qué pasó con la Primera Guerra Mundial, ¿y ahora qué? Ay, hagámosla de nuevo. Eso sería ya la Segunda Guerra, ¿verdad? No sería la primera. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que los fenómenos sociales, primero, nosotros no los podemos recrear en un laboratorio. Por el otro lado, tampoco los podemos repetir. Los fenómenos sociales son únicos, no se vuelven a presentar. Entonces, son singulares. Esa es una diferencia. Es fácil estudiar la naturaleza porque ahí a cada rato se repiten los fenómenos. Si yo quiero entender qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, el agua se calienta, pues puedo hacerlo hoy, puedo hacerlo mañana, puedo hacerlo pasado. Puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo en cualquier otro país del mundo y voy a darme cuenta del fenómeno. Lo puedo repetir. Lo puedo observar en el mar. El caso de los fenómenos sociales, no. Esos son singulares, son únicos, no se vuelven a presentar. Entonces, aquí, esta peculiaridad va a traer una consecuencia. ¿Cuál es la peculiaridad? Los fenómenos sociales son singulares. Esa es la peculiaridad. Pero esta peculiaridad va a traer una dificultad. Se recuerdan que hemos dicho que una ley es una relación necesaria de causa y efecto, ¿verdad? Es una relación de causalidad. Si se da la causa, yo sé cuál es el efecto. ¿Para qué buscamos conocer las leyes? Buscamos conocer las leyes porque una vez se da la causa, yo sé qué efecto se va a presentar. Pasó la causa, ya sé que viene. Algo así como, tal vez no sea muy propio, pero
es lo que dicen, no es del todo cierto, ¿ya? Es lo que dice la gente, pero nos sirve para entender la situación. No es científico del todo, pero es lo que dice la gente. Por ahí andan personas diciendo que si le aumentaran el salario a los trabajadores, subirían los precios de todos los bienes. ¿Ya? Hay gente que dice eso. Ay, qué bueno que no suben el salario mínimo, ¿verdad? Porque si subieran el salario mínimo, subirían los precios de todos los bienes. Eso no es del todo científico, pero nos sirve para entender que es una ley. Una ley es eso, una relación de por lo menos dos fenómenos, en donde hay una causa y hay un efecto. Entonces, si se da la causa, yo sé qué efecto se va a dar. Si yo veo que aumenta el salario mínimo, pues digo, ay, de plano que este año va a haber bastante inflación. O lo que ocurre, por ejemplo, con los dólares. Resulta que aquí ustedes habrán escuchado en economía que hay una ley de la oferta, ¿verdad? Y la ley de la oferta dice que cuando hay mucho producto, el precio baja, ¿ya? Es lo que ocurre. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hay ocasiones en donde el limón y el tomate están bien baratos. Y hay otras donde a veces hasta encontrarlo cuesta. Y cuando uno lo encuentra, está bien caro. Bueno, pues entonces quiere decir que cuando hay mucho de un producto, el precio baja. Esa es la ley. Si hay mucho producto, el precio baja. Si yo veo que cada vez hay más de un producto, ya sé qué le va a pasar al precio. Si yo, por ejemplo, veo que en Guatemala cada vez vienen más dólares, ya sé qué le va a pasar al tipo de cambio, ¿verdad? ¿Qué le va a pasar? Se va a caer. Si yo veo que en Guatemala cada vez estamos produciendo más maíz, seguramente el precio del maíz va a bajar. Si yo veo que en Guatemala cada vez estamos produciendo más café, el precio del café va a bajar. Es una ley. Yo veo la causa y ya sé qué es lo que viene. Las leyes me ayudan para eso, para que yo pueda prever, o sea, ver antes de que las cosas ocurran, para que yo pueda predecir, es decir, las cosas antes de que se den, predecir. Antes de que se diga, ya uno sabe qué va a ocurrir. Es predecir. Entonces, para eso sirven las leyes, para prever, para predecir. Bueno, pero esto vale cuando resulta que la causa se vuelve a presentar, ¿verdad? Si se vuelve a presentar la causa, entonces yo sé qué efecto se va a dar. Pero, como hemos dicho, los fenómenos sociales son singulares, son únicos. Entonces, ¿para qué voy a estudiar yo la causa si esa causa no va a volver a presentarse? ¿Para qué voy a estudiar el efecto si ese efecto no va a volver a presentarse? Entonces, en ese contexto, hubo personas que dijeron que no había que tener una ciencia que estudiara la sociedad. ¿Para qué vas a estudiar una ciencia si las cosas no se vuelven a presentar? Y por tanto, si vos descubrís una ley, jamás vas a poder predecir, jamás vas a poder prever, porque ese fenómeno que fue la causa, nunca más lo vas a ver en tu vida. Entonces, no vale la pena que haya una ciencia que estudie la sociedad. En la naturaleza las cosas son distintas, ¿verdad? Y si vale la pena. Esa fue la conclusión, ¿ya? No vale la pena tener una ciencia que estudie la sociedad. Ahora, ¿qué dijo Carlos Marx al respecto? Bueno, vino Marx y dijo, todo eso que han dicho es cierto, menos la conclusión. Dijo. Es cierto, hay fenómenos únicos. Por ejemplo, aquí, para el caso de Guatemala, aquí tenemos el enfrentamiento entre los españoles y los nativos de estas tierras. ¿Ya? Ese es un fenómeno único, porque a nosotros nos conquistaron allá por 1524, pero solamente esa vez, ¿verdad? No es que cada año nos están conquistando y nos están conquistando, no. Eso es un fenómeno único. La conquista una vez se dio. Muy bien, aquí tenemos otro hecho histórico para Guatemala. El 15 de septiembre celebramos nuestra independencia, pero ¿cuántas independencias hemos tenido? Solo una, la del 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Nunca más otra independencia. Entonces, este fenómeno es único también. ¿Ya? Los fenómenos sociales son únicos. Aquí tenemos otro fenómeno. Allá por 1870 se dio un movimiento que se conoce como la Reforma Liberal, encabezado por don Justo Rufino Barrios y don Miguel García Granados, los que están en los billetes de a 5 y 10 quetzales. Ese movimiento también fue único. La Reforma Liberal no se volvió a presentar. Es un fenómeno único para Guatemala. Y tenemos un cuarto, la Revolución de Octubre, que sin hacer campaña política, pues es otro proceso único, ¿verdad? Porque
que ahora se esté hablando de que sí, que renace, que vuelve la primavera, renace Guatemala y demás. La verdad es que la revolución de octubre de 1944 fue única, no se va a volver a dar. Se dará otra, tal vez la del 2024, 2030, 2050, saber cuándo, ¿verdad? Pero allá, la de 1944 fue única, no se repite. Se dan cuenta, 4 fenómenos únicos de la historia de Guatemala. Y es lo que hemos dicho, los fenómenos sociales son singulares, son únicos. Pero vino Carlos Marx y dijo, pensemos bien en cada uno de estos 4 fenómenos únicos. ¿Y qué logramos descubrir? Logramos descubrir que, por ejemplo, en el primero hay una lucha entre los nativos y los españoles, ¿verdad? En el segundo hay una lucha entre ¿quiénes? Entre la corona y los criollos. Ahí los nativos realmente, los indígenas, no participamos. Los ladinos no participamos. Fue una lucha entre los criollos, que son los hijos de los españoles nacidos en América, y la corona española. Entre ellos es la lucha. Y en el tercero, ¿la lucha entre quiénes es? Es la lucha entre los conservadores y los liberales. Los campesinos no participan en esa lucha. ¿Y qué tenemos en el cuarto? Bueno, pues es una lucha entre la pequeña burguesía, los trabajadores y los campesinos y los estudiantes en contra de los terratenientes guatemaltecos. Por eso, se recuerdan ustedes, hay un decreto 900 ahí de don Jacobo Arbenz, que fue el que desató más aún o profundizó el conflicto que se estaba marcando desde 1944. Pero estos fenómenos son únicos. Pero a pesar de que son únicos, se dan cuenta ustedes, ya vimos que hay algo en común, ¿verdad? ¿Qué hay de común ahí? Una lucha. Las luchas. Efectivamente, las El conocimiento luchas que son comunes. adquirimos. Entonces, viene Marx y dice que si tomamos lo que hay de común en cada singularidad, podemos llegar a tener una ley científica que nos diga algo así como que, por ejemplo, entonces, aquí hay una lucha y que la lucha siempre produce un cambio, porque cada una de estas luchas que tenemos ahí arriba representadas significó un cambio para Guatemala. Entonces, dice Marx, es cierto, los fenómenos sociales son únicos, son singulares, pero aún en medio de lo singular, yo puedo descubrir lo que hay en común. Tomo lo que hay en común y ya con esto puedo construir una ley, puedo formular una ley científica. Esta es la forma en que resuelve esa dificultad, correlacionando lo común y lo singular. ¿Alguna duda? Entonces, licenciado, si al analizar esta singularidad de lo común que fue la lucha y se puede crear una ley científica, ¿qué ley se crearía en ese momento? Es la que tenemos ahí anotada. Abajo hay una ley, ¿verdad? Porque se recuerdan, la ley es causa y efecto. Ahí está la causa. ¿Cuál es la causa? Sí, La lucha. ya lo entendí. ¿Qué produce Sí, la gracias. lucha? Cambio social. Esa es la ley que se descubrió. ¿Y cómo se descubrió? Tomando lo singular de lo común. ¿Estamos claros? Sí, muchas gracias. A usted. Bien, entonces, sigamos acá. Segunda peculiaridad. ¿Qué ocurre con la segunda peculiaridad? Bueno, pues siempre, ¿verdad? Vamos a comparar, porque para encontrar lo que hay peculiar, es decir, lo que hace diferente, lo que hace especial a algo, hay que compararlo, ¿verdad? Yo no puedo encontrar lo que lo hace especial a usted si no le comparo con alguien más. Siempre que andamos buscando lo que nos hace distintos, tenemos que compararnos con algo, si no, ¿con qué? No podemos encontrar lo peculiar, lo especial, lo diferente. Entonces, igual ocurre acá. Comparemos otra vez naturaleza y sociedad. ¿Qué hemos descubierto? Pues cuando vemos el estudio de la naturaleza, descubrimos que ahí está el sujeto, ¿verdad? Tratando de conocer a ese arbolito. El sujeto y el objeto de estudio están separados.
Este señor dice, yo voy a estudiar el arbolito, y el arbolito no está dentro del señor. El señor está por aparte, el científico está por aparte, y el arbolito allá afuera. Sujeto y objeto de estudio son independientes. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a estudiar la sociedad? Cuando vamos a estudiar la sociedad, ¿quién la va a estudiar? Cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros como científico va a estudiar la sociedad. Pero, ¿y nosotros podemos estar afuera de la sociedad para estudiarla como está el científico que estudia el arbolito? Nosotros no, porque nosotros estamos metidos dentro de la sociedad. Nosotros formamos parte de esa sociedad. El sujeto forma parte del objeto de estudio. Eso es otra peculiaridad, ¿ya? Es algo que hace distinto al estudio de la sociedad. Estudiar la naturaleza es fácil porque es estudiar cosas que están allá afuera de nosotros. Pero estudiar la sociedad es complicado porque cuando estudio la sociedad yo estoy formando parte de esa sociedad. Yo soy parte de esa sociedad. El sujeto es un componente del objeto de estudio. Entonces, eso trae dificultades, ¿ya? Es una dificultad. Esa peculiaridad trae una dificultad, trae un problema, trae un inconveniente. ¿Cuál es? Que ¿será que realmente si yo estoy investigándome a mí mismo, voy a poder encontrar la causa? Si yo soy el objeto, yo soy el que hace y yo soy el que estudia, ¿será que de verdad vamos a encontrar lo que está pasando? Y en ese contexto, entonces, otra vez volvemos a una comparación. ¿Será posible encontrar la ley? Y vemos. Hay dos posiciones acá. ¿Lo que va a pasar en el mundo realmente depende de nosotros o está fuera del control de nosotros? ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo que pasa en el mundo depende de nosotros o es independiente de nosotros? Independiente. Pendiente. Muy bien. Pues hay dos extremos, ¿ya? Hay dos extremos. Ustedes seguramente han escuchado frases como que, si quieres, puedes, ¿verdad? Si quieres, puedes. Piensa que puedes y lo vas a lograr. Eso es voluntarismo. Entonces quiere decir que ¿qué va a pasar en el mundo? Lo que yo quiera. Si yo quiero, lo puedo lograr. Voluntarismo. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Si tú te tienes fe, vas a lograr muchas cosas. Hasta por ahí hay una anécdota religiosa que en otro momento podríamos utilizarla para hablar del voluntarismo. La cosa es que aquí lo que queda claro es que si tú quieres, puedes. Ten fe en ti y vas a lograr muchas cosas. Voluntarismo. Pero hay otra posición, que es el fatalismo. Y el fatalismo nos dice, no, hagas lo que hagas, tu destino está preestablecido. No importa qué hagas, no importa qué lucha, no importa qué esfuerzo hagas, lo que va a ocurrir en tu vida ya está determinado. Y aquí está el ejemplo de Esquilo. Esquilo era un dramaturgo griego. ¿Qué pasa con este dramaturgo griego? Fíjense que los griegos eran bien supersticiosos, ¿verdad? Y entonces él pidió que le leyeran el oráculo. Y cuando estaban leyéndole el oráculo le dicen, Esquilo, Esquilo, estoy viendo que vas a morir porque te va a caer una casa encima. Cuando esa casa te cae encima, tú pierdes la vida. Así le dijeron. Y Esquilo estaba preocupado, a la gran, me va a caer una casa encima y me voy a morir. Yo no quiero morirme, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que me queda es irme a un lugar en donde no hayan casas, ¿verdad? Si me voy a un lugar en donde no hay casas, no hay casa que me caiga, no me voy a morir, voy a estar feliz. Esquilo dice, ¿y dónde no hay casas? ¿Dónde no hay casas? Ah, allá por las playas, ¿verdad? Nadie construye su casa en la playa, en la arena, ¿verdad? Y no hay casas. Bueno, pues Esquilo se va a vivir a la playa. Ahí donde no hay casas, ahí donde lo que ve es el mar y la arena, en la playa, felizmente, ¿verdad? Ahí vive Esquilo. Le está huyendo a las casas. ¿Y qué si resulta que una de tantas tardes, él caminando por la playa, cuando de repente sobre él pasa un águila, y el águila ha capturado a una tortuga? Las águilas se comen a la tortuga, no a la caparazón, ¿verdad?
Pero ¿qué hacen las águilas para comerse a la tortuga? No a la caparazón. Tienen que sacarla, ¿verdad? ¿Y la tortuga qué hace? Tratar de quedarse adentro. Bueno, pues resulta que lo que el águila va a buscar es que se quiebre la caparazón. Entonces viene el águila, va volando libremente y suelta la tortuga con la esperanza de que se quiebre la caparazón y entonces sí ya tenga su alimento. ¿Y a quién creen que le cae la tortuga? A Esquilo. ¿Se dan cuenta? Por más que huyó Esquilo, una casa le cayó encima, la casa de la tortuga. Eso es el fatalismo. Creer que las cosas, no importa qué haga uno, siempre se van a dar. Son las dos posiciones. La verdad es que, dice Marx, lo que ocurre en la sociedad no todo depende de uno, pero tampoco todo está determinado. Hay que ubicarse en un punto medio, y ese punto medio se conoce como el principio de actividad. Carlos Marx dice, no estés pensando que las cosas están establecidas por el sujeto en el objeto de estudio, pero tampoco estés pensando que el sujeto no incide nada en el objeto de estudio. La verdad es que pensemos que hay que estar en medio de esos dos extremos. Al final, las leyes nos van marcando un camino, pero nosotros decidimos por dónde lo recorremos. O sea, están los dos elementos. Es algo así como que voy por el anillo periférico, ¿verdad? Y hay tres carriles. Sabemos que de esos 3 carriles hay uno que es para mayor velocidad y otro que es para menor velocidad. Digamos que las leyes, que son el fatalismo, las leyes son el periférico. Y la voluntad de nosotros es decidir en cuál de los 3 carriles nos vamos. ¿Nos vamos en el que va rápido o nos vamos en el que va despacio? Los dos elementos se combinan para entender qué pasa con la sociedad. Por un lado están las leyes y por el otro lado la voluntad de los seres humanos. Los dos elementos se combinan en esto que se conoce como el principio de actividad. Bien. Creo que ya no me da tiempo, ya me pasé, ustedes disculpen. Perdón y perdón con el licenciado que viene después. Les agradezco la atención. Si tienen dudas las vamos a resolver el próximo viernes. Les agradezco la atención. Se cuidan y hasta entonces.